voy a revelarte el secreto bíblico que transformó completamente mi vida financiera en solo 30 días. Un principio tan poderoso que cuando lo descubrí, todo cambió. Mi dinero cambió. Mi propósito se activó. Mi prosperidad explotó. Y en los próximos minutos voy a mostrarte exactamente qué hice y cómo tú puedes aplicarlo hoy mismo para ver los mismos resultados. Soy tu guía espiritual en este canal y antes de continuar, necesito que hagas algo. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y escribe en los comentarios. Yo aplico el secreto bíblico en 30 días. Este simple acto de fe abre puertas espirituales que han estado cerradas sobre tu vida financiera. Déjame empezar contándote mi historia. Hace exactamente un año estaba quebrado. Trabajaba 12 horas al día y apenas tenía para sobrevivir. Mis deudas crecían cada mes. Mis sueños estaban muriendo. Y lo peor de todo es que estaba orando. Estaba yendo a la iglesia. Estaba leyendo la Biblia, pero nada cambiaba. Me sentía frustrado, estancado y sinceramente un poco engañado. ¿Dónde estaban las promesas de prosperidad de las que tanto había escuchado? Me preguntaba si realmente eran para mí. Hasta que un día, en medio de mi desesperación, descubrí un versículo que lo cambió absolutamente todo. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice así: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo había leído este versículo miles de veces. Lo había escuchado en sermones, en estudios bíblicos, pero nunca lo había aplicado radicalmente. Nunca había probado a Dios literalmente. Siempre pensaba, lo haré cuando tenga suficiente, lo haré cuando salga de deudas. Pero ese día, algo hizo clic. Entendí que la promesa estaba condicionada a un acto de fe. Y ese día tomé una decisión que cambió mi destino. Decidí probar a Dios durante 30 días exactos. Decidí diezmar aunque no tuviera suficiente. Decidí ofrendar aunque estuviera en deuda. Decidí sembrar aunque mi lógica, mi mente y todo mi entorno me dijeran que era una locura. Y lo que sucedió en esos 30 días fue absolutamente sobrenatural. Escribe en los comentarios ahora mismo: yo pruebo a Dios en 30 días. Dale like a este video si estás listo para el testimonio más poderoso que hayas escuchado. El día 1 fue el más difícil. Recibí mi salario de $2,000 y en lugar de pagar primero mis deudas como siempre hacía, separé $200 de diezmo. Mi mente me decía que estaba cometiendo un error garrafal, que necesitaba ese dinero para pagar la renta, para comprar comida, para sobrevivir. Sentía una ansiedad terrible, pero algo en mi espíritu, una voz suave pero firme me decía: hazlo, confía, prueba a Dios. Fui a la iglesia ese domingo y di mi diezmo completo, $200. Al poner el sobre en la ofrenda, sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Era la paz de la obediencia. La primera semana fue un desafío mental. Cada vez que abría mi cuenta bancaria y veía ese hueco de $200, mi mente se llenaba de dudas, pero me mantuve firme en mi decisión. Durante esa semana, un antiguo cliente, con quien no hablaba hace más de 6 meses, me llamó de la nada. Me dijo que un proyecto suyo se había reactivado y quería que yo lo liderara. El pago por ese proyecto era de $500, exactamente 2,5 veces lo que había diezmado. En ese momento entendí que no era una coincidencia, era una respuesta. Era Dios mostrándome que Él es fiel a su palabra. La segunda semana, con más confianza, no solo diezmé de ese nuevo ingreso, sino que también decidí sembrar una ofrenda extra de $100 en un ministerio que seguía online y que bendecía mi vida. Mi lógica me decía: estás loco, guarda ese dinero. Pero mi espíritu recordaba la promesa de una bendición que sobreabunda. 2 días después, recibí un correo electrónico. Era una devolución de impuestos que había olvidado por completo.
por un monto de $350, dinero que no esperaba en absoluto. De repente, no solo tenía para mis gastos, sino que estaba empezando a tener un excedente. Para la tercera semana ya no sentía miedo, sentía emoción. ¿Qué más haría Dios? Me propuse ser un dador alegre y generoso, buscando oportunidades para bendecir a otros. Pagué el café de la persona detrás de mí en la fila. Le di una propina generosa al repartidor. Pequeños actos de siembra. Esa semana mi jefe me llamó a su oficina. Pensé que era para hablar de algún problema, pero en su lugar me dijo que estaban muy contentos con mi desempeño y que me darían un bono de productividad de $1,000. $1,000. Yo no podía creerlo. En 3 semanas, mi ingreso se había duplicado. Mi deuda no solo no había crecido, sino que había empezado a pagarla con el dinero extra. Llegó la cuarta y última semana de mi experimento de 30 días. Ya era un hombre transformado. Mi mentalidad de escasez había sido reemplazada por una mentalidad de abundancia. Mi fe estaba por las nubes. Decidí hacer algo radicalmente generoso. Tomé una porción significativa de mis ingresos extra y bendije a una familia de mi iglesia que sabía que estaba pasando por un momento difícil. No les dije que era yo, simplemente sembré en su vida. Al día siguiente recibí una llamada. Era una oferta de trabajo de otra compañía, una posición que se alineaba perfectamente con mis talentos y mi propósito. El salario era un 50% más alto de lo que ganaba actualmente. Al final de esos 30 días mi situación financiera era irreconocible. Había pasado de estar quebrado y desesperado a tener excedente, pagar mis deudas y recibir una oferta de trabajo que cambiaría mi vida. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue la transformación interna. Descubrí que Dios no necesita nuestro dinero. Él quiere nuestro corazón. El diezmo no es una transacción, es un acto de adoración. Es decirle a Dios, tú eres mi proveedor. Confío en ti más que en mi propio esfuerzo. Tú eres el primero en mi vida y en mis finanzas. Ahora quiero ser muy claro. Esto no es una fórmula mágica de pon una moneda y saca un billete. Es un principio espiritual de honra, obediencia y fe. Dios responde a la intención del corazón. Si lo haces por obligación, por miedo o para manipular a Dios, no funcionará. Pero si lo haces con un corazón genuino de honrarlo, de ponerlo primero, de probar su fidelidad, prepárate para ver las ventanas de los cielos abrirse sobre tu vida. Así que aquí está el desafío para ti. Te reto a que pruebes a Dios durante 30 días. Toma el 10% de todos tus ingresos y devuélvelo a la casa de Dios, a tu iglesia local. Y además, siembra ofrendas generosamente donde Dios ponga en tu corazón. Hazlo con fe, esperando su respuesta. Documenta lo que sucede y prepárate para que tu vida financiera, tu propósito y tu prosperidad exploten de una manera sobrenatural. Este secreto no es solo para algunos elegidos, es para ti. La promesa está ahí, esperando ser activada por tu obediencia. No dejes que el miedo te paralice más. No dejes que la lógica te robe tu milagro. Da el primer paso hoy. Decide probar a Dios y observa cómo Él cumple su palabra de una manera que te dejará sin aliento. Tu testimonio está a solo 30 días de distancia. Gracias por acompañarme. Si este video te ha bendecido, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes una historia muy personal, una historia que cambió mi vida y mi forma de entender la fe y la provisión. Es la historia de cómo, en un momento de gran necesidad económica, tomé una decisión que parecía ilógica, pero que desató una serie de milagros que nunca hubiera imaginado. Hace un tiempo me encontraba en una situación financiera muy apretada. Después de pagar el diezmo, que es el 10% de mis ingresos, me quedaban $1,800. Mis gastos fijos mensuales, incluyendo el alquiler, los servicios, la comida, el transporte y otras deudas, sumaban $2,000. Como pueden ver, los números no cuadraban.
Ya estaba en un déficit de $200 antes de que el mes siquiera comenzara. La ansiedad me estaba consumiendo. ¿Cómo iba a lograrlo? ¿De dónde sacaría el dinero que me faltaba? Me sentía atrapado con la espalda contra la pared y la preocupación era una sombra constante sobre mí. Pasé noches en vela haciendo cuentas una y otra vez, buscando una solución que no existía en el papel. Me sentía desesperado, sin saber qué hacer. Fue en medio de esa angustia que asistí a mi iglesia un domingo. El pastor habló sobre la fe, sobre confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Sus palabras resonaron profundamente en mí, como si estuvieran dirigidas directamente a mi corazón. Habló de la siembra y la cosecha, no solo en la agricultura, sino en nuestra vida espiritual y financiera. Y entonces, en medio del servicio, sentí algo que solo puedo describir como un impulso del Espíritu Santo. Sentí en lo más profundo de mi ser que debía hacer algo aún más radical. A pesar de mi déficit de $200, sentí que debía dar una ofrenda extra de $300. Imagínense. Eso significaba que de mis $2,000 de ingresos totales, estaría dando un total de 500 a Dios, 200 de diezmo y 300 de ofrenda, el 25% de todo mi ingreso. Mi mente lógica, mi razón, me gritaba que era una locura absoluta. Era como cavar un hoyo más profundo cuando ya me estaba ahogando. Estaría pasando de un déficit de 200 a uno de $500. Era financieramente suicida. Pero mientras mi lógica gritaba «no lo hagas», mi fe susurraba algo diferente. Me susurraba que esto no era locura, sino obediencia. Era un acto de confianza total, de poner a Dios a prueba, como Él mismo nos invita a hacerlo en su palabra. Era decir, Dios, no entiendo cómo, pero confío en ti. Confío en que tú eres mi proveedor y que no me abandonarás. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos temblando un poco, di esa ofrenda. Salí de la iglesia ese día con solo $1,500 en mi cuenta, menos de lo que necesitaba para cubrir todos mis gastos del mes. La lógica decía que debía estar aterrado, pero sentí una paz sobrenatural que no puedo explicar con palabras. Era una calma que trascendía mi entendimiento, una seguridad de que había hecho lo correcto y que Dios tenía el control. Sabía que había comenzado un viaje de fe y estaba expectante por ver lo que sucedería. Si estás viendo esto y necesitas esa misma fe radical para dar, incluso cuando sientes que no tienes suficiente, quédate conmigo, porque lo que pasó después te va a sorprender. Y comparte este video con alguien que necesite un empujón de fe. El primer milagro no tardó en llegar. En el día 3 después de mi acto de fe, sonó mi teléfono. Era un número que reconocí, pero que no esperaba. Se trataba de un cliente con el que no había hablado en más de 6 meses. Habíamos hecho un proyecto juntos en el pasado, pero el contacto se había perdido. Me saludó y, sin mucho preámbulo, me dijo que había estado pensando en mí y que tenía un nuevo proyecto que quería ofrecerme. Era un trabajo de consultoría que podía hacer en mi tiempo libre. ¿El valor del proyecto? $800. Así, de la nada, sin que yo lo buscara, sin que lo esperara. Fue un ingreso completamente inesperado que cubrió de inmediato el déficit de $500 y me dejó con 300 de sobra. Mi corazón se llenó de gratitud. Era la primera señal tangible de que Dios estaba obrando. Pero la historia no termina ahí. El día 7, apenas 4 días después, recibí un correo electrónico de mi jefe pidiéndome que fuera a su oficina. Mi primer pensamiento fue de pánico. En el ambiente corporativo, una llamada así, sin previo aviso, usualmente no es para dar buenas noticias. Pensé que me iban a despedir. Mi mente comenzó a correr, pensando en cómo iba a sobrevivir si perdía mi trabajo. Entré a su oficina con el corazón en la garganta. Para mi sorpresa, mi jefe me sonrió y me pidió que tomara asiento. Me dijo que había estado revisando mi desempeño en los últimos meses y que estaba increíblemente impresionado con mi dedicación y los resultados que había logrado en un proyecto reciente. Y entonces soltó la bomba. Como muestra de nuestro agradecimiento, la compañía ha decidido darte un bono de $500. Quedé en shock. En los 3 años que llevaba trabajando en esa empresa,
Nunca, jamás, me habían dado un bono. No era parte de la política de la compañía. Fue algo completamente extraordinario. La cadena de bendiciones continuó. El día 12, al revisar mi correspondencia, encontré un sobre del gobierno. Lo abrí sin muchas expectativas, pensando que sería alguna notificación rutinaria. Dentro había un cheque. Era un reembolso de impuestos de un año anterior que yo había olvidado por completo. El monto era de $350, dinero que ni siquiera sabía que me correspondía. Llegó directamente a mis manos, y cuando pensaba que ya había visto suficiente, el día 18, recibí un mensaje de texto. Era de una persona que me debía dinero desde hacía 2 años. Era una deuda pequeña pero significativa para mí en su momento. Con el tiempo la había dado por perdida, asumiendo que nunca la recuperaría. En el mensaje, esta persona me pedía disculpas por la demora y me preguntaba cómo podía transferirme el dinero. Me pagó la totalidad de la deuda, $600. Otro ingreso que había salido completamente de mi radar. El milagro más grande llegó el día 25. Recibí una llamada de un reclutador de otra empresa. Me ofreció una oportunidad de trabajo en un puesto superior al que tenía. El salario era un 40% más alto que mi sueldo actual, con mejores beneficios y mayores oportunidades de crecimiento. Un aumento del 40% era el tipo de salto profesional que la gente tarda años en conseguir. Finalmente, el día 30, al final del mes, me senté a hacer las cuentas. La sensación era muy diferente a la de un mes atrás. Sin vecinos, ya no había ansiedad, solo asombro. Había recibido mi salario normal de $2,000, pero además había recibido $800 del cliente inesperado, $500 del bono, $350 del reembolso de impuestos y $600 de la deuda olvidada. Eso sumaba un total de $250 en ingresos completamente inesperados. En un solo mes, mis ingresos totales fueron de $450, más del doble de lo que normalmente ganaba. Y todo esto después de haber dado $500 en diezmos y ofrendas al principio del mes. Dios no solo me devolvió lo que di, sino que lo multiplicó. Di $500 y recibí $2,250 a cambio, casi 4 veces y media lo que sembré. Y eso sin contar la nueva oferta de trabajo que cambiaría mi futuro financiero a largo plazo. Todo sucedió en 30 días exactos. Esta experiencia me enseñó que la provisión de Dios no se rige por la lógica humana. Él puede abrir puertas que nadie puede cerrar y proveer de formas que nunca podríamos imaginar. Mi acto de obediencia radical desató una avalancha de bendiciones. No te estoy diciendo que Dios es un cajero automático, pero sí te digo que Él honra la fe y la obediencia. Si estás en una situación difícil, te animo a que confíes en Él. A veces el paso de fe más grande es soltar lo poco que tienes en tus manos para que Él pueda llenarlas con su abundancia. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te inspire. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo. Bendiciones. Escribe en los comentarios: Dios multiplica mi semilla 4 veces. Y suscríbete ahora porque voy a revelarte exactamente cómo aplicar este secreto paso a paso. Quiero contarte una historia que cambió mi vida financiera para siempre. Hubo un momento en que estaba ahogado en deudas, con solo $300 en mi cuenta bancaria. Tenía facturas que pagar, comida que comprar, una vida que sostener. Pero en lugar de usar ese dinero para mis necesidades, tomé una decisión que parecía una locura. Di el 10% como mi diezmo y los $270 restantes los sembré como una ofrenda especial. Suena ilógico, ¿verdad? Pero escucha lo que pasó. A los pocos días recibí una llamada inesperada. Una persona me dijo que Dios le había puesto en su corazón bendecirme. ¿Sabes con cuánto? Con $1,200. Exactamente 4 veces lo que había sembrado. Ahora déjame explicarte por qué esto funcionó. Esto no fue suerte. No fue una simple coincidencia. Fue la activación consciente de un principio espiritual poderoso que se encuentra en la Biblia, pero que la mayoría de las personas, incluso creyentes,
nunca aplican de manera radical. Si te quedas conmigo, te prometo que entenderás cómo puedes activar este mismo poder en tu vida. Este secreto consta de 3 partes fundamentales, y si omites una, el sistema no funciona. ¿Estás listo? Vamos a desglosarlo. La primera parte es la más crucial: prioridad. Cuando tomé esos $300 y di mi diezmo primero, antes de pensar en pagar mis cuentas, antes de preocuparme por mi renta o mi comida, le estaba enviando un mensaje claro y directo al cielo. Le estaba demostrando a Dios, no con palabras, sino con mi acción más valiosa en ese momento, que Él era mi prioridad número 1, no mis deudas, no mis miedos, no mis necesidades urgentes. Dios primero, punto. Y mira, la Biblia es increíblemente clara al respecto. En Mateo 6:33, Jesús nos da una de las promesas más extraordinarias de todas: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas? Son la comida, la ropa, el techo, todo aquello por lo que el mundo se afana. La promesa es condicional. Si tú buscas a Dios primero, entonces Él se encarga de todo lo demás. Cuando pones a Dios primero en tus finanzas, Dios pone tus finanzas primero en su agenda de bendiciones. Es un intercambio divino. Cuando honras a Dios con lo primero de tus ingresos, con los primeros frutos de tu trabajo, Dios honra el resto con una multiplicación sobrenatural que no puedes fabricar por tu cuenta. Piensa en esto por un segundo. La mayoría de las personas, lamentablemente, le dan a Dios lo que sobra. Pagan todas sus cuentas, compran todo lo que quieren, y si al final del mes queda algo, quizás, solo quizás, le dan una pequeña parte a Dios. Y por eso mismo viven de lo que sobra. Viven en un ciclo constante de escasez, siempre apenas llegando a fin de mes. Yo decidí romper ese ciclo. Decidí dar a Dios lo primero, lo mejor, lo más importante. Y fue en ese momento que dejé de vivir de las obras y empecé a vivir en lo sobrenatural. Tu prioridad determina tu provisión. Si Dios es tu plan B financiero, vivirás con resultados de plan B. Si lo haces tu plan A, tu única prioridad, prepárate para resultados de primera clase. La segunda parte es la obediencia exacta. En mi historia no di el 5%, no calculé un 8% para sentirme bien. Di el 10% completo, hasta el último centavo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí. No dice, traed una parte de los diezmos. No dice, traed lo que os parezca justo. Dice, todos. Y aquí hay una verdad que puede ser dura de tragar para algunos. La obediencia parcial es, a los ojos de Dios, desobediencia. Es como si un médico te receta un tratamiento de 10 días y tú lo haces solo por 5. No puedes esperar el resultado completo. La desobediencia, incluso la parcial, bloquea la bendición. Pero por el contrario, cuando obedeces exactamente lo que Dios manda, activas exactamente la bendición que Dios promete. Es una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad. Malaquías 3:10 no es una sugerencia amable, no es un consejo financiero de un gurú, es una promesa divina con una condición clara y directa. Si tú traes todos los diezmos, entonces, y solo entonces, Dios promete: abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La bendición no se activa con el 5%, no se activa con tus obras, se activa con todos los diezmos. Dale like a este video ahora mismo si entiendes que la obediencia exacta produce resultados exactos y sobrenaturales. No es negociable. Es un principio del reino. Y llegamos a la tercera parte, la que enciende el motor de todo, la fe radical. Recuerda que después de dar mi diezmo, todavía tenía $270. La lógica humana, el sentido común, mis consejeros financieros imaginarios, todos me gritaban: guarda ese dinero, paga una factura, compra comida. Pero yo sentí una dirección clara de Dios de sembrar todo eso como una ofrenda extra. Humanamente no tenía lógica, económicamente no tenía sentido.
No tenía ningún respaldo natural, ninguna garantía humana. Lo único que tenía era una instrucción de Dios y la fe para obedecerla. Eso es fe radical. La fe no es simplemente creer que Dios existe. La fe es actuar basado en lo que Dios dice, incluso cuando todo a tu alrededor te dice lo contrario. La fe es dar un paso en el aire, confiando en que Dios pondrá un suelo sólido debajo de tus pies. Cuando di esa ofrenda, estaba declarando con mi dinero que confiaba más en la economía de Dios que en la economía del mundo. Estaba diciendo: Dios, sé que tu sistema de siembra y cosecha es más poderoso que mi salario, más seguro que mi cuenta bancaria y más abundante que mis limitaciones. Muchas personas tienen fe, pero es una fe pasiva, una fe cómoda. La fe que mueve montañas y abre los cielos es una fe activa, una fe que actúa, una fe que se arriesga, una fe radical. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es la moneda del reino espiritual. Es el lenguaje que Dios entiende y responde. Cuando mezclas la prioridad correcta, la obediencia exacta y la fe radical, creas una combinación explosiva que obliga al cielo a responder. No es una fórmula mágica, es un principio divino. Así que te pregunto hoy, ¿qué área de tu vida necesita un milagro? ¿Tus finanzas? ¿Tu salud? ¿Tu familia? Aplica estos 3 principios. Pon a Dios como prioridad número 1. Obedece exactamente lo que Él te ha dicho que hagas en su palabra, sin descuentos ni excusas. Y atrévete a actuar con una fe radical, una fe que parezca una locura para el mundo, pero que tenga todo el sentido para el cielo. Cuando haces esto, no estás esperando un milagro, estás activando uno. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con alguien que necesite escucharlo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video, donde seguiremos explorando los secretos del reino de Dios. Nos vemos en la próxima. ¿Sabes cuál es uno de los secretos más poderosos de la Biblia para desatar la bendición financiera? Quédate conmigo porque lo que te voy a revelar en los próximos minutos no solo cambió mi vida, sino que tiene el poder de transformar radicalmente la tuya. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces pensamos que la fe es algo abstracto, algo que sentimos, pero la fe verdadera se demuestra con acciones. Verás, la fe no es dar un poco de lo que te sobra. Eso es cómodo. Eso no requiere confianza. La fe real, la fe que mueve montañas, es dar cuando sientes que no te alcanza. La fe es sembrar cuando no ves la cosecha. Es sembrar en medio de la escasez, creyendo con todo tu ser que la abundancia ya viene en camino. Te voy a contar algo muy personal. Hubo un momento en mi vida donde las cosas estaban muy apretadas. Las cuentas se acumulaban y la ansiedad me robaba el sueño. Y justo en ese momento, sentí en mi corazón un llamado claro de Dios para sembrar una semilla de fe. Eran $300. $300 que honestamente no tenía. Mi lógica, mi mente me gritaba: ¿estás loco? ¿Cómo vas a dar lo que necesitas para sobrevivir? Pero la voz de mi espíritu era más fuerte. Era una convicción profunda de que mi proveedor no era mi cuenta bancaria, sino el Dios del universo. Así que con temor y temblor, pero con una decisión firme, sembré esos $300. Obedecí. Y aquí es donde la historia se pone increíble. Poco tiempo después, de una manera completamente inesperada, Dios me devolvió $2,250. $2,250. Haz las cuentas. Eso es una multiplicación exacta de 7.5 veces. No fue una coincidencia, no fue suerte. Fue el resultado directo de un acto de fe radical. Entendí que la bendición de Dios no está limitada por nuestra realidad económica. Está limitada únicamente por nuestra capacidad de creer y obedecer. Esto solo sucedió porque hubo fe radical. Y quiero que esto se grabe en tu espíritu. Escribe ahora mismo en los comentarios: yo siembro con fe radical.
Decláralo, créelo, y te pido que compartas este video. No lo hagas por mí, hazlo porque hay personas en tu círculo de influencia, amigos, familiares, que están en este momento orando por una señal. Están esperando un testimonio como este que los impulse a dar su propio paso de fe. Tu compartir puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Ahora prepárate, porque no solo te he contado mi historia, voy a darte el plan exacto, el mapa detallado de 30 días que cambió mi vida y que si lo aplicas con diligencia, cambiará la tuya también. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Semana 1, del día 1 al día 7. El principio fundamental: establece tu prioridad absoluta. Esto es crucial. En cuanto recibas tus ingresos, ya sea tu salario, una ganancia, un regalo, lo que sea, lo primerísimo que vas a hacer es separar tu diezmo. El 10% le pertenece a Dios. Y cuando digo primero, quiero decir primero. Antes de pagar la renta, antes de hacer la compra del supermercado, antes de pagar la tarjeta de crédito, antes de cualquier otra cosa. Con esta acción, estás declarando con tu dinero quién es el primero en tu vida. Estás poniendo a Dios en el lugar de honor. Y una vez que lo separes, no lo guardes en tu cuenta esperando a ver si lo necesitas. El domingo, llévalo a tu iglesia, entrégalo en la casa de Dios. No lo uses para otra cosa. Dáselo a Dios con un corazón alegre, con gratitud, sabiendo que estás honrando al dueño de todo. Semana 2, del día 8 al día 14. Aquí activamos la obediencia exacta. Durante esta semana, presta mucha atención a la voz de Dios. Puede que estés en el servicio, o escuchando una prédica, o en tu tiempo de oración, y de repente sientas en tu corazón esa instrucción específica de sembrar una ofrenda extra. Puede ser una cantidad concreta para un ministerio, para una persona necesitada, para un proyecto de la iglesia. Cuando eso suceda, hazlo sin cuestionar. Tu mente lógica va a empezar a darte 1000 razones para no hacerlo. No tienes suficiente. Espera al próximo mes. Guárdalo por si hay una emergencia. Ignora esas voces de duda. Obedece la voz de Dios inmediatamente. La obediencia radical es la que activa milagros radicales. No negocies con la instrucción de Dios. Simplemente obedece. Semana 3 del día 15 al día 21. Esta es la semana de la declaración. Vamos a usar el poder de nuestra boca. Cada mañana, sin falta, antes de revisar tu teléfono, antes de que el estrés del día te alcance, te vas a parar frente al espejo y vas a declarar en voz alta, con fuerza y convicción. Vas a decir: la promesa de Malaquías 3:10 está activada sobre mi vida. Las ventanas de los cielos están abiertas sobre mí y para mí. La bendición de Dios me persigue y no puedo escapar de ella. El favor de Dios me encuentra en cada lugar a donde voy. La provisión divina me sorprende en cada paso que doy. No lo digas como si estuvieras repitiendo algo de memoria. Decláralo con fe. Decláralo con la convicción de que ya es una realidad en el mundo espiritual y solo estás esperando su manifestación en lo físico. Recuerda, las palabras tienen poder creativo. Estamos usando nuestras palabras para construir la realidad que Dios ha prometido. Y finalmente la última fase, del día 22 al día 30. Esta es la semana de esperar y recibir. Después de haber honrado a Dios con tus primicias, de haber obedecido su voz y de haber declarado su palabra, ahora te toca mantener una postura de expectativa. Mantén tus ojos bien abiertos. Mantén tu corazón expectante, como un niño en la mañana de Navidad, porque los milagros van a empezar a suceder, y no siempre vendrán en la forma que esperas. Puede ser dinero inesperado que llega a tu cuenta, un descuento que no pediste, una deuda que te perdonan, oportunidades de negocio o de trabajo que aparecen de la nada, puertas que se abren, puertas que antes estaban completamente cerradas. Y cuando suceda, no digas: qué coincidencia o qué buena suerte tuve. Reconoce que es la mano de Dios. Es la manifestación tangible de la promesa de Malaquías 3:10 cumpliéndose en tu vida como resultado de tu fe y tu obediencia.
Este plan de 30 días no es una fórmula mágica, es un principio bíblico eterno. Es el ciclo de la siembra y la cosecha aplicado a tus finanzas. Siembra fe, siembra obediencia y cosecharás la sobreabundancia de Dios. Yo lo viví y sé que tú también lo puedes vivir. Empieza hoy. No esperes a que las condiciones sean perfectas. Da el primer paso de fe y observa cómo Dios te sorprende. Gracias por acompañarme. Si este mensaje te ha inspirado, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque seguiremos profundizando en estos principios que desatan la bendición de Dios. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez has sentido que estás a un paso de un cambio radical en tu vida, pero no sabes cómo darlo? ¿Has anhelado ver la mano de Dios moverse en tus finanzas de una manera tan tangible, tan real, que no quede duda de su poder? Si tu respuesta es sí, quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de compartir contigo no es una simple teoría. Es un secreto bíblico, una llave que transformó mi vida por completo en solo 30 días, y hoy quiero que sea tu secreto también. Hace un tiempo me encontraba en un lugar de estancamiento. Trabajaba duro, me esforzaba, pero parecía que siempre estaba nadando contra la corriente. Mis finanzas eran una fuente constante de estrés y preocupación. Oraba por un milagro, por una puerta abierta, por una señal de que Dios estaba conmigo en esa área de mi vida. Y entonces, en mi búsqueda desesperada, encontré una promesa en las Escrituras, una invitación directa de Dios mismo, que lo cambió todo. Se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dios dice: «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Probadme ahora en esto. Esas palabras resonaron en mi espíritu como un trueno. Dios, el creador del universo, nos está dando permiso, nos está retando a poner a prueba su fidelidad. No es una prueba de arrogancia, sino un acto de fe. Es decirle: Dios, creo tanto en tu palabra que voy a actuar sobre ella, incluso cuando mi lógica me grita que es una locura. Y en ese momento tomé una decisión. Decidí aceptar el reto de Dios, no a medias, no con miedo, sino con una fe radical. Me comprometí a un pacto de 30 días con Él, y hoy te invito a que hagas este mismo pacto conmigo. Así que, si estás listo para un cambio, si estás harto de la escasez y listo para la sobreabundancia, quiero que repitas esta declaración conmigo, con todo tu corazón, con toda tu fe. Hazla tuya. Me comprometo a traer todos mis diezmos, no una parte, no lo que me sobra, todos. El primer 10% de todo lo que reciba te pertenece a ti, Señor. Me comprometo a sembrar ofrendas con fe radical. Aunque mi mente lógica y mis cuentas bancarias me digan que no tengo suficiente, mi espíritu sabe que mi fuente no son mis recursos, sino tu provisión infinita. Me comprometo a ponerte primero en mis finanzas, antes que mis deudas, antes que mis necesidades, antes que mis deseos. Tú primero, siempre. Y al hacer este compromiso, declaro con autoridad que confío en tu promesa. Confío en que abrirás las ventanas de los cielos sobre mi vida. No una pequeña rendija, sino las compuertas celestiales. Confío en que derramarás bendición hasta que sobreabunde. Una bendición que no podré contener, que se desbordará para bendecir a otros. Confío en que mi dinero se multiplicará, que cada semilla sembrada regresará a mí en una cosecha del 100 por 1. Confío en que mi propósito se activará. Porque la prosperidad no se trata solo de dinero, se trata de tener los recursos para cumplir el llamado que has puesto en mi vida. Confío en que mi prosperidad explotará, no un pequeño aumento, sino una explosión de favor y bendición. Hoy, en este momento, declaro que en los próximos 30 días, mi vida será completamente diferente. Declaro que tu favor me persigue y me alcanza en cada paso que doy. Que tu provisión me encuentra antes de que yo siquiera reconozca la necesidad, que tus milagros son mi pan de cada día. En el nombre de Jesús, reprendo toda escasez,
toda mentalidad de pobreza y toda palabra de limitación que haya sido declarada sobre mi vida. Cancelo toda deuda que el enemigo ha querido poner sobre mis hombros. Cierro toda puerta de pérdida financiera, de malgasto, de robo y de oportunidades perdidas, y abro en este instante toda puerta de bendición sobrenatural. Puertas de nuevos contratos, de ascensos, de ideas de negocio, de deudas canceladas, de dinero inesperado. Quiero que entiendas algo muy importante. Esto no es un experimento. No estamos diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. No, esto es un pacto, un acuerdo solemne entre tú y el Dios Todopoderoso. Y la mejor parte es que nuestro socio en este pacto es absolutamente fiel. Su palabra no vuelve a él vacía. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Ahora empieza la acción. Este es un viaje que haremos juntos. Quiero que vayas ahora mismo a la sección de comentarios y escribas. Día 1 de 30. Este es tu sello, tu compromiso público. Pero no termina ahí. Quiero que cada semana regreses a este mismo video. Busca tu comentario original y respóndelo, actualizando tu progreso. Escribe, día 7 de 30, luego, día 14 de 30, día 21 de 30, y finalmente, cuando llegues al final, día 30 de 30. Y cuando termines esos 30 días, quiero que compartas tu testimonio completo. No te guardes nada. Cuéntanos qué milagros sucedieron, qué puertas se abrieron que antes estaban cerradas, cuánto dinero recibiste de fuentes inesperadas, cómo cambió tu mentalidad, tu paz, tu vida familiar. No lo hagas solo por ti, hazlo porque tu testimonio va a ser la gasolina que encienda la fe de miles de personas que están viendo este video, que están en la misma situación en la que tú estabas y que necesitan ver una prueba real de que Dios es fiel. Tu historia puede ser el punto de inflexión para alguien más. Para poder acompañarte en este proceso, asegúrate de suscribirte a este canal y, muy importante, activa la campanita de notificaciones. Durante estas próximas semanas voy a estar subiendo contenido específicamente diseñado para fortalecerte, animarte y darte herramientas prácticas para vivir estos 30 días en victoria. Compartiré más principios bíblicos sobre finanzas. Responderé preguntas y celebraremos juntos cada avance. Si estás comprometido, si has hecho esta declaración y estás listo para probar a Dios radicalmente, dale un like a este video. Que ese like sea una señal para ti mismo y para el cielo de que vas en serio con este pacto. El secreto bíblico que cambió mi vida en 30 días, ahora es tu secreto. Pero un secreto no sirve de nada si se queda guardado. Tienes que aplicarlo, tienes que vivirlo, tienes que comprobarlo por ti mismo. No creas solo mi palabra, cree la palabra de Dios. Y prepárate, porque estás a punto de escribir el testimonio más poderoso de tu vida. Quiero bendecirte antes de irnos. Que Dios te bendiga abundantemente. Que Dios te prospere más allá de lo que puedes pedir o imaginar. Que Dios abra las ventanas de los cielos sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tus finanzas. Estoy emocionado por lo que Dios va a hacer en tu vida. Nos vemos en el próximo video y recuerda siempre esto: tu prosperidad no empieza con un golpe de suerte, empieza con tu obediencia. Amén.